Uno, tiempo. ¿Listo, chicos? Nos estiramos, movemos nuestro cuerpo, así, bien rico. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Qué bueno. Me gusta empezar este ejercicio para la clase de hoy. A final de cuentas, en esa educación integral que como licenciados debemos recibir y después debemos transmitir, está justamente ese equilibrio. Ayer les aclaraba el triángulo clásico, ¿no? Mente, cuerpo y alma. La manera de llegar a todos los sentidos. Posteriormente en didáctica se van a dar cuenta que ese desarrollo de mente, cuerpo y alma es importante y se va a convertir en los pilares de la educación. Hemos creído que venir a la escuela es únicamente recibir conocimientos y debemos cambiar por completo esa perspectiva. Si no sabemos instruir nuestro espíritu, si no sabemos instruir nuestras habilidades físicas, si no sabemos aprender a convivir con los demás, los conocimientos no sirven absolutamente de nada. Y bueno, la música que escuchaban, no sé si la conozcan o no, se llama canto gregoriano. Es el canto oficial de la iglesia durante la Edad Media, impuesta por el Papa Gregorio, por eso se llama gregoriano. Y es una música que en psicología educativa dicen que el ritmo que lleva es bueno, que uno cuando está estudiando, escuchando este tipo de música que corre, no sé, recuerdo que era 128 bits por segundo, es como va corriendo la música y la manera en que se va transmitiendo, permite una mejor claridad y un mejor, una mejor asimilación del contenido, ¿de acuerdo? Y eso ya es neurolingüística aplicada en ese caso. La oración que les dije, la oración de Santo Tomás de Aquino, que tu gracia, Señor, ilumina nuestras obras, los sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tiende de ti como su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es la oración de Santo Tomás de Aquino y dicen que es la oración del filósofo. Es una oración que nos permite darnos cuenta de que, como todas las cosas, hay una causa inicial y una causa final. Hay 4 tipos de causas: la causa inicial, la causa formal, la causa informal y la causa final. Entonces, dentro de estas causas, la inicial o la que da origen a todo, o la final, que es hacia donde todo se va destinado, es justamente al encuentro con lo divino, al encuentro con Dios. Entonces, a través de esto, de este pensamiento de Santo Tomás de Aquino, el padre de la escolástica y padre de la filosofía realista que se derivó del pensamiento de Aristóteles, pues es algo que vale la pena seguir tomando en cuenta. Uno de los grandes errores que hemos tenido en este siglo o en este milenio que está comenzando es que estamos haciendo de lado todo el pensamiento institucional o todo el pensamiento trascendental que se ha forjado, porque la religión nos ha fallado, porque las instituciones políticas nos han fallado, que porque el mismo sistema educativo nos ha fallado, pero no por eso nosotros no debemos de dejar de tener una correcta formación. Hablaba de los griegos, de Platón, de Aristóteles, que sostenían que la mejor forma de gobernar es ser buenos políticos, y eso no necesariamente implicaba tener un puesto en algún partido, sino más bien saber buscar el bien común. En la filosofía medieval, lo que se pretendió lograr a través de estos 10 siglos de desarrollo, pues definitivamente es de qué manera yo como ser humano estoy conectado con la esencia trascendental. Cobra un espíritu grandioso el conectarme con lo divino, el darme cuenta que soy producto de algo eterno, no infinito, porque lo infinito tiene inicio pero no tiene fin. Es algo eterno, es algo perenne, algo que ya desde siempre existía y que al final no hay un final como tal. Los griegos distinguían dos tipos de tiempo y aquí en la filosofía medieval se desarrolla mucho mejor esta parte, ¿no? Los griegos sostenían que había dos tipos de presente. El presente cronológico o cronos es el presente que está corriendo ahorita, en el cual es tan efímero como el momento que estamos hablando, en el cual segundo que pasa es segundo que ya no forma de nuestro presente.
Y el presente obviamente cronológico tiene algo que ya sucedió, que es el tiempo pasado, y es algo que está por suceder, que es el tiempo futuro. Pero también hay un presente que se llama cairológico. Presente cairológico, ese no corre de manera lineal, no es eterno así de que se expande hacia los extremos, sino es más bien un presente que va corriendo de manera en espiral. Va corriendo de manera en espiral, de tal manera que todo sucede al centro de un suceso o de algo que es difícil de explicar, pero es lo que le da sentido y origen. Y con el tiempo, si son curiosos, si se dan cuenta, esta espiral o esta especie de caracol que se va formando está presente en toda la naturaleza y ese caracol, no recuerdo el nombre ahorita del símbolo de perfección que representa, este, está presente en toda la naturaleza. Toda la proporción divina parece que está recorriendo en un continuo espiral, se está notando. Incluso hay por ahí un videíto que me gusta mucho la atención, de que dice, ¿cómo gira verdaderamente el sistema solar? Porque está nuestro Sol y están los 9 planetas, bueno, 9, 8, todavía está la polémica, pero hasta donde yo entendí, se volvieron a ser 9 planetas, ¿no? Plutón sigue siendo del club de los planetas, ¿no? Y los 9 planetas girando alrededor de él, lo cual es correcto, pero lo que está descubierto es de que el Sol no es algo estático, el Sol es algo que está en constante movimiento y los planetas al girar alrededor de él van dejando una estela de espiral muy bonita o muy padre y se ve justamente este movimiento de la naturaleza. Por ahí si ve el video se los prometo compartir porque representa ese tiempo cairológico, ¿de acuerdo? Entonces, esta filosofía medieval, está maltratada por en general todas las, áreas y por todas las ciencias, porque dicen que no hubo desarrollo, porque todo lo que venía de la parte griega y romana, de todo lo que se buscaba, sacar adelante, en realidad, se puso en pausa para poder empezar a destinar eso. ¿Y qué originó? ¿Cuál fue ese suceso o ese centro que estuvo? Pues definitivamente ese fenómeno histórico que fue el nacimiento y la muerte de Jesucristo, ¿no? Y partió por completo la cultura que ya se venía conociendo para transformar la realidad, ¿no? Se les dice oscurantismo, pero no se le dice oscurantismo de mala manera, sino que más bien fue una época en que hubo mucho volcán, hubo por ahí unas erupciones muy fuertes de volcanes, de tal manera que el planeta se llenaba de lluvia ácida, una lluvia maligna, una lluvia que lastimaba. Por eso es que los castillos se construyeron tan grandes y ventanas con puertas bien fortificadas. Aparte de defenderse de los demás, también les sirvió para protegerse de esa lluvia y por eso es de que los templos, o digo, las casas, castillos, los interiores se veían oscuros. Por eso las representaciones siempre fueron oscuras. De esta manera se le llamó oscurantismo. Bueno, obviamente, y creo que sí, uno de los errores es de que la educación estaba privilegiada para ciertos grupos de élite, pero esto no fue propio de la Edad Media, sino que ya se venía arrastrando desde la etapa clásica, ya les decía, desde Platón, desde Sócrates, quien podía tomar la educación era justamente aquellos que podían pagar por ella, ¿no? O aquellos que pertenecían a las clases o a los sectores privilegiados. Eso es lo que marcó la Edad Media, un periodo histórico muy grande en lo que fue el desarrollo de la cultura de Occidente. Sabemos que los romanos expandieron toda esta región, ¿no? A partir de Alejandro Magno que empezó a conquistar, los romanos también empezaron a expandirse y a conquistar todo eso, ¿no? Vemos cómo se conquista, por ejemplo, España en la película del Gladiador, vemos cómo se conquista la parte británica por medio de la película de Rey Arturo, hay una película que sí se llama Rey Arturo, que habla precisamente de cómo fue que los romanos invadieron toda esta isla de la Bretaña. Pues bueno, obviamente todo lo que fue la parte romana, toda esta parte de acá que fue la parte de Israel y Palestina, que es justamente donde se desarrolló el nacimiento y la muerte de Jesucristo y cómo se fue expandiendo alrededor, ¿no? Entonces, cómo aquí está la parte
Bueno, de hecho no es cierto, es por acá, ya me equivoqué yo en mi mapa, perdón. Esta es la parte de Palestina, esta es la parte griega, y cómo a partir de aquí absorbieron la cultura y lo que fueron fue literalmente basarla y proyectarla hacia todos los rincones del imperio, transmitiendo las costumbres, transmitiendo las creencias, y lo que antes era Júpiter o Saturno, los dioses de los romanos, a partir del siglo tercero, literalmente, con el concilio de Nicea, que fue la conversión del Papa, se me olvidó el Papa, creo que sí fue Papa Gregorio, que es el emperador, no, perdón, el emperador que decide hacer el imperio romano de fe cristiana es Constantino. Entonces, a partir de Constantino, que marca el cristianismo como el centro o la religión principal de todo el imperio romano, pues empieza a haber fracturas. La fractura más fuerte es en el siglo V, donde justamente aquí se hace un cisma. Aquí empieza a generarse una manera diferente de llevar el pensamiento religioso, es lo que ahora se conoce como religión ortodoxa, y fue tomada por los griegos y todos los pueblos del este, de Rusia, de pegados al Asia Menor y todo. Ese fue el Imperio Romano. De hecho, el Imperio Romano Ortodoxo se fue derivando hacia las religiones que posteriormente adquirió la cultura griega, los rusos, la misma religión judía terminó de asentarse en esa zona. Entonces, esa parte se separó del Imperio Romano como tal, y aquí fue la parte donde siguió desarrollándose la costumbre del Imperio Romano de Occidente, todo lo que fue Italia, Alemania, Francia, España, Gran Bretaña, el norte de África. Esos países se convirtieron en diferentes porciones de terreno. Obviamente primero se dividieron en diócesis, todas al mando del emperador, que ya no era como tal emperador, sino más bien el papa, que tenía incluso, decían, era un triple poder el que tenía el poder político, tenía el poder social y tenía el poder religioso, y él empezó a ser la cabeza de todos estos pueblos, que primero fueron diócesis y después se convirtieron en feudos, y los feudos se convirtieron en reinos, y de tal manera que todas estas zonas son zonas en donde empezaron a brillar los reyes y las reinas y los príncipes, y dependiendo del pedazo de tierra que le daban a sus allegados o a sus familiares, existían otro tipo de títulos como el de conde, el de vizconde, porque el conde tenía un condado, el vizconde tenía un condado doble, el duque tenía un ducado. Entonces eran porciones de terreno de las cuales ellos hacían reino, y entonces la organización política fue totalmente diferente, fue la organización feudal. Y esto fue más o menos hablando del siglo V después de Cristo al siglo XV. Durante estos 10 siglos, el Imperio Romano se desconfiguró como tal, dejaron de haber las legiones romanas y toda esta parte para convertirse en la parte feudal. ¿De acuerdo? Varios de esos territorios con el tiempo empezaron a querer independizarse, hacerse reinos independientes, pero con la constante de que eran todavía dependientes del papado o de lo que el papa dijera, porque la religión católica era la principal. Ya posteriormente Inglaterra fue otro de los, fue el primer reino en quererse cambiar de religión con Enrique VIII, con el famoso anglicanismo, y ya posterior, eso ya fue de los movimientos que dieron origen a la siguiente etapa de la filosofía, que fue la filosofía moderna. Pero esto es cómo se desarrolla en 10 siglos la parte de la filosofía oriental. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, con esto basado, pues bueno, la primera parte de lo que fue la educación en los tiempos de la Edad Media fue a través de los padres de la iglesia. Era una manera de instruir en la cual, más que escuelas, había templos, y en esos templos los padres de la iglesia a través de sus sermones instruían. Entonces, ¿cuál era el libro de texto obligatorio? ¿Cuál creen que era el libro de texto obligatorio? La Biblia. La Biblia, exactamente. Muy bien. Ese era el libro de texto obligatorio, y todos los sermones y todas las enseñanzas provenían
Directamente de la Biblia, específicamente del Evangelio, porque bueno, la parte final del mensaje cristiano que dejó Jesús en su tiempo fue vayan y prediquen el Evangelio. Entonces ellos los que hacían era transmitir las enseñanzas de Cristo a través de la prédica del Evangelio. Eso fue la primera parte. Es a principios del siglo sexto se perdió la unidad de la cultura romana, que era lo que les decía, y desaparecieron las escuelas que servían como centros de formación. Entonces, empieza a hacerse cargo a través de las órdenes monásticas, fueron los principales responsables, pero ellos en la idea de que todo lo que era pagano o que no era cristiano, pues era malo, empezaron a eliminar lo que ya existía. Entonces dijeron, nada de Aristóteles, nada de Platón, nada de presocráticos, nada de Pitágoras. Hicieron de lado todo el conocimiento para transmitir la enseñanza del mensaje evangélico. Entonces se cierra la Academia de Platón y se empiezan a fundar las órdenes monásticas. Ahorita no sé si ustedes lleguen a conocer órdenes monásticas, están los benedictinos, están los jesuitas, están los dominicos, están los franciscanos, y bueno, diferentes congregaciones y órdenes. De hecho, yo sé que en Valle de Bravo hay muchos tipos seminarios o templos de religiosos y religiosas que tienen ahí sus casas de formación. Entonces, estas órdenes eran las que se encargaban de transmitir y de formar a las siguientes, a las personas, ¿no? Este, la iglesia queda por completo absolutamente dueña de lo que era la parte de la enseñanza, la parte de la reflexión y la parte de la contemplación. Eso fue como que lo que asumieron. Y su misión realmente, ¿qué era? Ellos recibieron la misiva, tenemos que evangelizar. Entonces su enseñanza principal fue transmitir el evangelio o el mensaje del evangelio como tal. ¿Vale? Este, se enseñaba en lugares específicos, aislados del mundo y reservados a una élite. Si tú querías formarte, si tú querías adquirir conocimientos, literalmente tenías que hacerte monje, tenías que irte a una casa monástica para poder seguir, para poder recibir formación. ¿De acuerdo? Entonces, hay una reforma eclesiástica por ahí del siglo VII, en el cual el emperador Carlomagno lo que quiere es transformar ese monopolio de los monjes, quitarlo por completo y empezar a formar de otra manera. Esto surgió por ahí, perdón, del siglo VIII, del 8 al noveno. Entonces empezó a generar otro tipo de escuelas, estas escuelas donde se educaba a los hijos de la élite, porque no necesariamente querían ser religiosos, sino querían formarse en otro tipo de ciencias, pero bueno, sin dejar de lado la parte religiosa, ¿no? Y se daban las materias que eran propias del trivium y del quadrivium, que era el currículum que sí existía, que consistía más que nada en filosofía, en ciencias, en matemática, en retórica, en gramática. Ahorita les voy a decir cuáles formaban parte del trivium, cuáles del quadrivium, pero era el currículum medieval que se fue llevando a lo largo de este tiempo. En el siglo X y XI se hace de lado. ¿Por qué? Porque los monjes vuelven a asumir el control total de lo que es la parte de la educación y a partir del siglo X ya dejó de ser formación monástica y quien empezó a ponerse de moda muy a la usanza griega, donde les habíamos visto la parte arcaica en la que los héroes eran los que se distinguían por las artes de guerra, pues aquí la caballería fue lo que empezó a tomar también impulso, ¿no? Y entonces querían ser caballeros porque ser caballero era un signo de educación, de formación de élite y representaba la parte fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces con esto ya definimos que había tres tipos de educación en la Edad Media. Primero que nada, la caballeresca. Se formaban para ser caballeros al servicio del rey. Había una educación gremial donde aparecían artes y oficios, donde se generaban los diferentes gremios de las diferentes profesiones que existían, de los diferentes talleres de arcillería, de zapatería, de carpintería, etcétera. Y la parte de la educación ciudadana, que es justamente esta parte del trivium y el quadrivium, que eran las ciencias clásicas, que eran las que seguían transmitiendo, pero sin dejar de lado nunca, en ninguna de las tres, la formación religiosa. La formación religiosa era oficial, era obligatoria por completo. ¿Por qué? Porque quien tenía el monopolio absoluto del sistema educativo fue la parte, el clero.
¿de acuerdo? Eso era la educación por parte de la Edad Media. Entonces, te querías hacer caballero, no necesariamente era que supieras pelear, ¿no? Digo, últimamente cuando vemos las películas de caballeros, vemos que son expertos en la guerra, expertos en estrategia, pero había dos tipos de formación. No solamente era que pudieras vencer en la guerra, sino que además pudieras cantarlo, que pudieras narrar todas tus hazañas por medio de laudes o por medio de salmos o por medio de cánticos que te hicieran, que te destacaran, ¿no? Ahorita, en nuestros tiempos actuales, ¿cómo le llamamos a eso? A todos los sucesos que van pasando y que se transmiten de manera de canción. ¿Cómo le decimos aquí en México a eso? ¿Corridos? Exactamente, los corridos, ¿no? Y está que el corrido de, bueno, empezaron del corrido del caballo blanco, fue lo primero que se vino. No, pero está el corrido de Martín Corona o el corrido de, Simón Blanco, o varios más. Ahorita no tengo tanta mente de recuerdos. ¿Por qué? Porque lamentablemente toda esa música bonita mexicana se ha descompuesto a algo mucho peor y en vez de narrar las hazañas de la gente caballeresca, ahora se narra las hazañas de los narcos, ¿no? Los famosos narcocorridos y las proezas y los retos de los narcos. Digo, es algo que a mi gusto no tiene nada de rescatable que pudiera imprimirse en una canción, pero era la manera de decir, destaco en batalla, soy un gran guerrero, pero aparte soy capaz de cantarlo, de poder narrar mis hazañas por la parte musical. Entonces, un caballero se formaba, primeramente que nada, como una persona totalmente valerosa, ¿no? Que no podía tener errores de comportamiento ni errores de temor, ¿no? Era una persona invaluable en ese sentido, alcanzaba la virtud muy a la usanza griega, ¿no? Muy a la usanza de que eran pues lo mejor de la élite, ¿no? Así como los espartanos eran expertos en armas, pero no necesariamente eran conquistadores, sino más bien protectores de la gente débil, eran fieles a Dios, fieles a la iglesia, a su rey y a su dama. Era la parte en que un caballero se iba formando y tenía 7 perfecciones. Un caballero se distinguía en 7 cosas. Incluso creo que el ejemplo más cercano que tenemos es el de Valiente. ¿Han visto la película de Valiente? Donde Mérida quiere, bueno, lo quieren obligar a tener esposo y para poder ser dignos de ella tenían que destacar en el área que ella eligiera, ¿no? Y ella eligió, no, pues tiro al blanco, porque así ella también quería alcanzar su libertad, ¿no? Pero tenía opciones de elegir y esas opciones de elegir, pues justamente fue lo que era ser un buen jinete, saber cabalgar, saber tirar del arco, saber luchar, saber cazar, saber nadar, pero además jugar el ajedrez, que era parte del desarrollo de la inteligencia, y versificar. Versificar es justamente eso, crear sus propias canciones o laudes o cantares de sus principales hazañas. Eso era el currículum que tenías que estudiar si querías ser caballero y tenías que destacar en estas 7 perfecciones, ¿no? Entonces, todos los caballeros que conocemos por medio de las leyendas es porque se generaron justamente esos cantares o esos laudes para poder destacar cómo hicieron su vida, ¿no? Entonces, el cantar caballeresco más importante que tenemos es justamente el del rey Arturo y toda la historia de los caballeros de la mesa redonda, o el cantar de Tristán e Isolda, o varios además que han surgido y que nos narran todo lo que fue la vida y suerte de cada uno de estas personas. Había otro tipo de educación, la educación ciudadana. Esta educación salió porque la iglesia no necesariamente estaba formando a toda la población. Volvimos a caer en en el mismo error que se cayó durante la etapa clásica en Grecia y Roma, ¿no? Únicamente se preparaba a aquellos que podían pagarlo, pero también el clero aquí lamentablemente pues sí limitaba mucho los conocimientos. Hay una película que se llama El nombre de la rosa, donde se ve justamente cómo había manuscritos prohibidos, ¿no? Si esto era un contenido de la filosofía de Demócrito o de Sócrates o de Aristóteles, eran textos que no se podían leer, que estaban resguardados, pero no se podían leer. Incluso hubo quien fue mucho más drástico y lo que hacían era quemar los manuscritos, ¿no? La quema más fuerte del conocimiento humano
fue justamente en Alejandría, de la Biblioteca de Alejandría. De ahí sale una gran filósofa que es esta Hipatia de Alejandría, que justamente muere defendiendo, fue la primera defensora del conocimiento. Fue la defensa del conocimiento por parte de Hipatia contra la defensa de la fe por parte de la iglesia. Entonces fue uno de los grandes errores de la iglesia. Yo no se puede tachar la verdad, pero pues fue eh, por la cultura, las ideologías que imperaban en ese tiempo, que lamentablemente muchos de los conocimientos de los filósofos que existían, Alejandría estaba en Grecia, fueron destruidos, aniquilados por completo en esa ocasión. Es uno de los errores de la humanidad más fuertes, ¿no? Otra parte era mucho más práctica, no te voy a enseñar a recitar, no te voy a enseñar la Biblia, sino más bien vamos a hacer cosas que realmente nos sean útiles. Bueno, enseñaban la lengua materna sin renunciar a la enseñanza del latín. El latín fue el idioma clave durante todos estos siglos, fue la importancia, pero también se dedicaron a fortalecer el idioma de la lengua oficial, ¿no? Empezaban a estudiar un poco de geografía y de ciencias naturales. Esto cobraba principal importancia porque quien tenía más poder o quien tenía más riqueza era quien tenía más terreno, ¿sí? Entonces, no me sé la tabla de tamaños, pero a lo mejor un conde era más que un duque, ¿no? O al revés, un duque más que un conde, ¿no? O un príncipe, ahí sí, un príncipe mucho más que un conde o que un vizconde porque tenía más terreno, o el rey que era quien administraba todo el pedazo de terreno que existía dentro de la región y que obviamente condes, vizcondes, príncipes, duques, bueno, se me olvidan los demás, le pagaban tributo por tener ese derecho al pedazo de terreno del que ellos administraban. Por eso es que la geografía era importante, porque defendían sus terrenos y obviamente ciencias naturales en lo que era el conocimiento de agricultura, de poder desarrollar ganadería y estas situaciones. Y pues obviamente la lectura, la escritura y el cálculo siguieron impartiéndose, pero ahora con parte más práctica y utilitaria. Te voy a enseñar a leer, pero para poder realmente aplicarlo a algo concreto, te voy a enseñar matemáticas, pero para que lo puedas aplicar a la vida diaria, ¿no? Era lo que ellos estaban formándose como ciudadanos. Obviamente este tipo de ciudadanos, pues su perfil, así como nosotros decimos, no, pues quiero estudiar las ingenierías de moda o quiero ser ahorita que es nuestro perfil más fuerte, querer ser artista, ¿no? Querer ser un deportista. Seguimos haciéndole tributo a aquellos que son capaces de generar proezas físicas grandiosas, ¿no? No más que ya no es por medio de la guerra, sino por medio del deporte. Eso era este tipo de gente, en lugar de querer estudiar esto, pues su gran ideal era volverse caballeros, ¿no? Y por otro estaba la educación gremial. ¿Por qué se le llamaba gremial? Los gremios eran pequeños sindicatos, no era como tal la palabra, el sindicalismo no tiene nada que ver con la Edad Media, sino todo lo contrario, pero eran pequeños grupos en los cuales se defendía determinada profesión. Entonces, si yo quería ser panadero, tenía que ver cómo iba a ser parte de ese gremio de panaderos y tenía que pasar un largo tiempo de mi vida para que yo fuera reconocido como un panadero de alta calidad, ¿no? Los que se dedicaban al tallado, los que se dedicaban a la cerámica, a la panadería como tal, a la fabricación de cestas o diferentes oficios, ¿no? Aquí el 33, no sé qué sea. ¿Ustedes de qué le ven forma? El 34 es zapatería, pero el 33 no logro descubrir qué sea. Eran los diferentes gremios que hacían. Entonces, había diferentes rangos. Estaba el aprendiz, estaba el profesionista o el profesional, el que realmente era llamado zapatero, alfarero, escultor, carpintero, etcétera. Y estaban los maestros de gremio, aquellos con los que te formabas y que después de una larga y fuerte preparación, con mucha práctica de por medio, entonces ya te daban esa validez de poder ser parte de ese gremio, ¿no? Pero lamentablemente era una bolsa de contrato muy fea porque para poder aspirar a ser el carpintero del pueblo tenías que esperar a que se muriera el carpintero oficial porque de lo contrario ibas a ser su ayudante hasta que pudieras ocupar su lugar y esa situación, ¿no? Esa era la educación gremial que existía en la parte. Entonces, ¿quiénes podían recibir esta formación? Los hijos o los apadrinados de los agremiados, ¿no? Aquellos que se les veía esta situación.
tenían un sentido técnico, o sea, era totalmente la práctica de la labor, de lo que estaban haciendo. Su orientación fue totalmente práctica, industrial y comercial, ¿de acuerdo? Los talleres o el centro de trabajo eran las escuelas donde se preparaban para el oficio. Entonces ellos tenían esos pequeños talleres donde iban a hacer trabajo y a través de ese trabajo diario se estaban preparando a través de esa práctica cotidiana, ¿no? Entonces estaba justamente el aprendiz, el compañero u oficial, que era quien desempeñaba el oficio, y el maestro, que era lo que les comenté hace rato, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Tres tipos de formación medieval: la formación de caballeros, la formación de ciudadanos y la formación Mm, de los gremios, ¿de acuerdo? Artesanos, no, bueno, puede Ajá, quedar así como artesanos. artesanos, bueno, los oficios, los diferentes oficios, pero sí, artesanos, ahora les decimos artesanos, en esa razón, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue la filosofía imperante? Realmente, pues no fue que empezaran de cero, sino más bien fue tratar de asimilar el pensamiento que venía de la época clásica y tratar de cristianizarlo lo más posible. Entonces, pues los grandes modelos de este pensamiento fue Platón, porque yo les recordaba ayer, Platón fue el que se encargó de retransmitir toda la enseñanza de Sócrates. Entonces, Platón empezó a generar ese mundo idealista, ese mundo de la concepción basada en el desarrollo de las ideas, y entonces, pues la idea principal, Dios, ¿no? Entonces, todo giraba en torno a la idea principal que era Dios, y tratar de comprender lo eterno o lo divino, pues era prácticamente imposible porque era la idea suprema. Pero también Aristóteles fue mucho más concreto, mucho más combinar la percepción con la idea que había que tomar en cuenta el mundo real. Él transmitió este tipo de pensamiento que lo recibe Santo Tomás de Aquino y funda el pensamiento escolástico. El pensamiento escolástico es el pensamiento aristotélico tomista, porque es la parte de Aristóteles o de la filosofía aristotélica que fue transmitida directamente a la parte escolástica, a la parte medieval, ¿no? Dentro de este pensamiento escolástico, pues bueno, surge durante la Edad Media, aproximadamente en el siglo XII-XIII, que fue el tiempo de Santo Tomás de Aquino. Su preocupación principal era conciliar la fe y la razón. Desde entonces la Iglesia ha tenido siempre ese reto, conciliar la fe y la razón. Antes, pues el pensamiento fue mítico, al igual que todas nuestras culturas de todo el mundo, pues el pensamiento fue mítico. La misma Biblia trae conocimientos que parte son totalmente mítica, pero fueron diseñadas para querer dar una idea de lo que fue la creación del universo y todo. Entonces, cuando se dan cuenta que no necesariamente el hombre puede formarse a través de un poco de tierra y agua y luego hacia el aliento de vida, pues ellos lo que trataron de encontrar es, a través de los conocimientos de la antigua filosofía griega, poder conciliar. Ok, sí, pero fue por esta razón, entonces empezó a haber ese tipo de conciliación, ¿no? O que se tuvo que construir un barco enorme para poder coleccionar un ejemplar de cada especie animal que existía para poder sobrevivir a la invasión. Bueno, tratar de explicarlo por medio de la fe, cómo es que esto se estaba dando. Se siguen dando de topes en la pared, de repente la misma iglesia no sabe cómo responder a temas grandes como lo es la evolución, como es la creación del universo, la creación del hombre, pero aquí es saber encontrar cuál es esa conciliación entre lo que fue la parte de la fe, la parte de lo transmitido por parte de la Biblia y lo que decían los textos sagrados. De esto fue que se derivó justamente el querer impedir el conocimiento, porque la gente empezaba a preguntar, es que espérate, ¿cómo es posible que primero me dices que el hombre o el mundo entero fue creado en 7 días y luego a través de las ciencias naturales me estás queriendo explicar que existen partículas indivisibles o átomos o que existen 4 elementos que le dan sentido? O sea, entiéndeme. Entonces, como la gente empezaba a preguntar, mejor dijeron, guarda todo y ya nada más nos basamos en el pensamiento de la Biblia, y fue un gran error. Santo Tomás de Aquino trató de conciliar esa fe y la razón. Su gran obra pues es la Suma Teológica, que trataba de demostrar a través de la razón por qué lo divino existe, pero
pues sí, han seguido pasando muchos siglos y todavía se tiene mucha batalla en este sentido. Entonces, primero surge la alta escolástica, esa fue dirigida por parte de San Agustín, del siglo IX al siglo XI, donde la razón y la fe caminaban en armonía. ¿Por qué? Porque San Agustín se basó por completo en el pensamiento platónico y entonces toda la perfección o todo lo ideal se centraba en Dios, entonces no había tanto problema. La baja escolástica, que ya fue por parte de Santo Tomás de Aquino y su pensamiento aristotélico tomista, fue donde empezó ya a querer entender lo que la filosofía aristotélica transmitía, pero poder justamente transmitirlo en esa conciliación con el pensamiento de fe. Entonces coincide con la fundación de la universidad, existe un verdadero renacimiento espiritual donde se producen grandes creaciones del pensamiento, como es este pensamiento, el pensamiento de Santo Tomás. Y bueno, ¿cuándo empieza a caer? A partir del siglo XV, cuando se vuelven a retomar, hay por ahí quien vuelve a conocer los textos griegos, los traduce, los comparte y entonces pues estalla la bomba de 10 siglos que se venía contenida. ¿Por qué? Porque otra vez se van a retomar todos los conocimientos y ya se van a separar por completo de lo que es la parte de clerical o de la parte religiosa, ¿no? Es cuando surge otro fenómeno que le vamos a llamar renacimiento, esto lo vamos a ver la próxima semana, pero es lo que marca el fin de este periodo escolástico. Pero este es el periodo de mayor desarrollo intelectual de la Edad Media. Primeramente, a través del pensamiento agustino que se basó Platón durante la alta escolástica y del pensamiento aristotélico tomista que se basó en Santo Tomás y Aristóteles durante la baja escolástica. ¿De acuerdo? Así fue como se fue desarrollando y cómo se fue impartiendo la filosofía y la educación a la par junto con la fe, ¿no? Se basaba en silogismos, las silogismos, quienes estuvieron en EPO, todavía alcanzaron lógica, ustedes ya las nuevas generaciones ya no las llevan, pero era justamente aprender a ver la validez lógica de los argumentos. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino tiene 5 vías basadas en la lógica o en el pensamiento lógico para demostrar la causa de Dios o la causa de la existencia de Dios. Y bueno, pues sí, la gente empezaba como a decir, a ver, no entiendo, fue más claro, especifícame, márcame, porque entre más leían, entre más se adentraban, pues obviamente había más choques de inflexión y la iglesia, en lugar de abrir esa puerta del conocimiento, lo que hizo fue cerrar más, pues obviamente la gente empezó a buscar por otro lado con el fin de obtener las respuestas que estaba buscando, ¿no? Es que empieza a generar ese formalismo decadente debido a ese cierre de la iglesia por parte de la formación. Sin embargo, pues como movimiento durante estos 10 siglos, pues sí fue lo que fue definiendo la parte educativa y lo que se fue transmitiendo, ¿no? Ahorita las grandes universidades, Oxford, Cambridge, Salamanca, que son las universidades grandes de España, pues surgieron durante la Edad Media y nosotros como queriendo siempre copiar esos modelos educativos que vienen de Europa, pues obviamente recibimos ese tipo de formación, ese tipo de didáctica que incluso hoy en día seguimos aplicando. Entonces, esa didáctica escolástica, no tanto se hacía referente a las materias, sino a los libros de texto. Enseñar es tomado como leer. Quieren aplicar, quieren ver una muestra clara de la didáctica escolástica, vamos a misa, ¿no? Por cierto, hoy es domingo, vamos a misa. ¿Qué es lo que hace el padre inmediatamente después de leer el Evangelio? Explicar y dar a conocer su sermón, ¿no? Es dar una enseñanza que tiene que ver directamente con el texto del Evangelio que fue leído en ese momento. Entonces, el libro de texto se leía y se explicaba. De hecho, los grandes maestros o los grandes padres de la iglesia lo que se guardó como evidencia fueron sus sermones, porque era la manera en que transmitían y quien mejor predicaba, pues eran los mejores maestros, ¿no? Era especulativo porque era tratar de entender a la luz de la fe lo que el texto me estaba diciendo y de ahí surgen pues las diversas malinterpretaciones que fueron derivándose en una mala práctica de la religión, ¿no? En creer que la religión era el centro absoluto de todo y que entonces lo que decía la iglesia era lo que se tenía que hacer, fue un proceso especulativo muy malo que a la práctica no dio resultado, ¿no? Entonces, la lección o lectura
es la unidad temporal didáctica. Nosotros lo vemos. Si yo quiero leer el Evangelio en misa, me van a dar una partecita chiquita. Si yo quiero leer más adelante, me dicen, no, espérate, eso se va a ver el próximo domingo, ¿no? Es el pequeño texto que corresponde a cada unidad. Aprender a hacer interrogantes, inscribirse a hacer una controversia, por ahí se decía lección divina, que era primero leo, luego contemplo o reflexiono y medito y ya platico lo que vaya entendiendo a través de esa especulación que hice con lo que el texto me fue diciendo, o posteriormente surgieron las disputas o el debatir de manera más fuerte acerca de lo que decían, ¿no? Como no se pudo controlar, pues fue como la iglesia empezó a perder el poder, pero se generó esa parte de la disputa, del debate, ¿no? Aquí se dice la disputatio porque está en latín, pero en realidad es el debate o la confrontación, ¿de acuerdo? En este tiempo surge la universidad. Surge la Universidad de Oxford, surge la Universidad de Cambridge, y los veo que están apurados con el texto. Déjenles comparto de una vez la presentación para que no se sientan ansiosos. Sirve que respire porque ya hablé mucho. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Listo. Ahí la tienen ya en su WhatsApp por si quieren. Si no, no tomaron ahí el resto del apunte, perdón. La universidad entonces surge en este sentido, surgen las primeras grandes universidades en Inglaterra, en España, fueron los grandes elementos, la Universidad de Cambridge y Oxford, que justamente coincidieron con el descubrimiento de los aztecas del águila devorando una serpiente, ¿no? O sea, no son tan contemporáneos nuestros mexicas, digo, tan antiguos nuestros mexicas. Nosotros ya llevábamos, los europeos ya llevaban, ya habían avanzado esta parte de la universidad, mientras que en Mesoamérica apenas estaba por cimentar el imperio mexica, ¿no? Entonces, surgen las universidades pues fue el gran aporte de la Edad Media, es donde empiezan a formarse los jóvenes para los diferentes diseños de las profesiones. Inician una organización que ofreciera cursos formales con un currículum conducente a bachilleratos, maestrías y doctorados. Antes no eras un licenciado, eras un bachiller, ¿sí? Pero con el tiempo se dieron cuenta que los bachilleres tenían que aprobar ese examen para poderles dar una licencia para poder ejercer la profesión que estaban trabajando. Por eso es que se les dio el término de licenciados. Por eso es que este término, o sea, ustedes mientras reciben su grado, siguen siendo bachilleres. Ah, está mal la creencia de que el bachiller es el que estudia la preparatoria. No, el que estudia la preparatoria es un estudiante. Desde kinder hasta preparatoria tú eres estudiante. Cuando sales de la preparatoria obtienes tu primer grado, que es el grado de bachiller. Y eres bachiller hasta que recibes la licenciatura que hayas realizado, ¿no? Pero bueno, eran los bachilleratos, las maestrías y doctorados. El bachiller era el que conocía la profesión. El maestro era el que podía transmitir la profesión y el doctor era el que se dedicaba a la investigación o a resolver todos los problemas referentes a la situación de las que estábamos trabajando, ¿no? Obviamente, pues la ciencia se enfatizaba más que nada al cuidado de la salud, por eso es de que una vez que tú eras experto en lo que era el área médica o el área científica, por eso les decían doctores, de ahí se deriva que los médicos a todos les digamos doctores, porque tenían un grado de investigación elevado para poder generar teorías, diagnósticos, causas que se referenciaran con el desempeño de la práctica médica. Y obviamente las maestrías eran quienes transmitían el conocimiento, de ahí se derivó que todos los que estudiamos educación nos digan maestros, aunque no tengamos maestría, somos maestros porque transmitimos conocimiento, ¿de acuerdo? Pero si ejercías una profesión cualquiera, lo que obtenías era un bachillerato. Entonces, ellos literalmente empezaron a generar su propio nivel de conocimiento, generaron sus propios planes educativos y lo primero que reclamaron es, ya no voy a depender ni del rey, ni voy a depender de la iglesia. Mi gobierno es directo y yo decido en la universidad qué es lo que quiero enseñar, qué es lo que quiero transmitir. Entonces, generaron sus propias áreas administrativas para poder generar el material y los estudios. Por eso es que una tradición
de la educación superior es que son elementos autónomos, son independientes. Ahorita en nuestro sistema educativo ustedes se van a dar cuenta de eso. Está el sistema de educación básica, que a su vez se divide en educación preescolar, educación primaria, educación secundaria. Luego existe el sistema de educación media superior, que es todas las prepas de todos los tipos que existen. Y ya no hay una educación superior, ya no hay ya no hay un órgano ni un control, sino más bien algo que asimila y controla, pero los planes de estudio de cada universidad son independientes. Cada quien define de qué manera va a transmitir sus conocimientos. Eso es algo que poseen las universidades, poseen su autonomía para poder decidir cómo se administran y cómo educan. ¿De acuerdo? Entonces, no veo aquí, dice, los factores que influyen en la creación de universidades, primero que nada empezó a invadir Europa, todo lo que fue Europa, llegaron los árabes y empezaron a invadir. Entonces, ¿cuál era el problema con los árabes? Que los árabes sí tenían un conocimiento muy fuerte, todo el álgebra, toda la aritmética, la trigonometría, ellos lo habían desarrollado de una manera mucho más grande, ellos tenían conocimientos de química, de física, de biología mucho más elevados, entonces cuando entraban en guerra los caballeros árabes o los moros con los caballeros romanos o los caballeros de Europa, o los cristianos, de hecho por eso dicen moros y cristianos, pues los caballeros árabes dominaban en el campo del saber, tenían mejor manera de resolver situaciones conflictivas o situaciones peligrosas. ¿Por qué? Porque tenían mejor conocimiento, entonces ellos empezaron acaparando todo el territorio, ¿no? Entonces, al darse cuenta de que los árabes venían muy bien preparados, las universidades inmediatamente dijeron, tenemos que ponernos al día, tenemos que actualizarnos para poder realmente hacer frente a este gobierno que se nos está invadiendo, ¿no? Y como quiera, Arabia llegó e impulsó todo eso. Por eso es que gran parte del vocabulario y de las palabras que nosotros manejamos, pues provienen de la misma Arabia, ¿no? Nosotros sabemos álgebra y la álgebra es una ciencia arábiga o el alfabeto que manejamos es el alfabeto o el abecedario arábigo. Trabajamos con eso. Digo, la numeración que utilizamos, perdón, no, el abecedario es el latino. La numeración es arábiga. E incluso tenemos muchas expresiones que son de origen árabe. Guadalajara es árabe. Ojalá, cada vez que ustedes dicen ojalá, ¿qué quiere decir ojalá? Ojalá quiere decir si Dios quiere, ojalá, que Dios lo permite, que Alá lo permita, ¿no? Entonces, muy cristianos, pero decimos mucho, ojalá, que Alá lo quiera, que Alá lo decida, ¿no? Es parte de nuestro vocabulario, que al final de cuentas, pues Alá y Jehová o Yahvé o Dios, pues estamos hablando de la misma deidad, ¿no? Pero es parte de las diferencias religiosas que se van creando y como les decía, ya ustedes no están listos para esta conversación. Entonces, gracias a esa presencia árabe, pues las universidades dijeron, tenemos que actualizar los conocimientos que hemos desarrollado, ¿no? Empezaron a desarrollar un sentido corporativo. ¿Qué quiere decir eso? Que las universidades se subdividían en facultades y de repente existía la facultad para impartir aritmética, la facultad para impartir gramática, la facultad para impartir filosofía. Esas facultades o ese sistema corporativo pues tenían su propio sistema de administración y de estructura y de organización que fueron desarrollándose. Hoy las grandes universidades del país, estamos hablando del POLI, estamos hablando de la UNAM, o de las diferentes universidades estatales, por ejemplo la UAM, se dividen en facultades. Está la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de Administración. ¿Por qué? Porque se deriva de ese desarrollo corporativo que fue surgiendo en esta parte de la universidad, ¿no? La estabilidad político-social. Ellos querían darle un fin a eso de la administración feudal en la cual se tenía que estar pagando tributo al conde, tributo al duque, tributo al príncipe, tributo al rey. No, pues espérate, de tanto tributo a mí ya nada más me quedan 2 zanahorias para comer por 3 meses. Entonces querían generar una estabilidad en la cual pues fuera mucho más equitativo tanto el poder como la parte económica, ¿no? Había una agitación espiritual, eso fue después del siglo XV, donde ya la gente se rebeló contra el pensamiento religioso, pero ya se derivó dentro de las universidades, ¿no? Entonces se empezaron a dar cuenta de que no todo era Dios, de que también había otras cosas que poder desarrollar. Entonces, aprender nuevas formas de pensar en cómo impartir matemáticas, cómo impartir ciencia, cómo impartir medicina y cómo impartir filosofía, ¿no?
se desarrolló la escolástica, hubo cambios sociales y económicos. ¿Por qué? Porque ya hubo mucho trazo. Los árabes al invadir pues fueron generando nuevas rutas, fueron generando nuevos modelos de comercio, nuevos modelos de negocio. Entonces las universidades tuvieron que hacerle frente porque de lo contrario se empezaba a perder la economía del Imperio Romano o de los diferentes feudos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aportamos qué es lo que recibimos por parte de la universidad o cuáles son sus principales características? Primero que nada, su corporatividad, ¿no? Su división de facultades. En Corpus no manejamos facultades, manejamos sedes, ¿no? Porque no dividimos la universidad en zonas donde se dedican específicamente a diferentes carreras, pero lo que hacemos es subdividirlo en diversas sedes donde se ofrece la oferta educativa que la universidad tiene, es parte de la autonomía que estamos temiendo, ¿no? Modelo seguido, el gremio, les decía, Facultad de Arquitectura era donde se enseñaba a ser arquitecto, Facultad de Filosofía era donde se aprendía a ser filósofo, Facultad de Ciencias era donde se aprendía a ser científico, ¿no? Entonces, seguía habiendo esa división gremial en parte de las universidades. Entonces seguía habiendo grados, aprendiz oficial maestro, ahora se dividía en bachiller, maestría y doctorado. Se defendía el grupo, o sea, realmente era algo elemental, decir, si soy arquitecto, pues formo parte del arquitecto, ¿no? Incluso hoy en día, si soy UNAM y soy Puma y Azul y Oro y Goya Goya y no sé qué, ¿no? Si soy Poli, es vino y blanco y cachún cachún y soy burro y etcétera, etcétera, ¿no? En Colpos somos Leones de Nemea, es vino y blanco, tenemos la fortuna y desarrollo del hombre son ay, me van a matar si me ven que no me sé la frase, ¿no? El desarrollo y la fuerza, no, quién sabe, ¿no? Se me olvida el lema, luego se los vuelvo a decir. Pero tenemos nuestra defensa, ¿no? Y somos colpos y nos defendemos como colpos. ¿Por qué? Porque es nuestro gremio, somos colpenses, ¿no? Todos somos leones, leones de Nemea. Hay un monopolio, es decir, pertenecemos a un grupo selecto, exclusivo, y obviamente la principal preocupación es desarrollarnos, superarnos académicamente. Eso es la característica de la universidad que incluso hoy en nuestro día pues seguimos recibiendo y seguimos transmitiendo, ¿no? Entonces, se puede hacer intercambio de profesores, primeramente que nada por la unidad de la lengua. Es decir, yo pues, si yo quería irme a otra universidad, pues obviamente tenía que saber la lengua a la cual yo quería ir. Por ejemplo, si quiero hacer una transferencia a la Universidad Autónoma o a la Universidad de Costa Rica, pues si primeramente es posible, porque sé español y porque Costa Rica también habla español, ¿no? Que había semejanza entre los contenidos y el título y la validez de los estudios. Tenían que ser estudios reconocidos. Incluso hoy en día lo manejamos, ¿no? Hay universidades que trabajan sin un reconocimiento oficial. Entonces, cuando intentas buscar trabajo, cuando intentas decir, soy licenciado, soy ingeniero egresado de tal universidad, dices, no, pues es que esa universidad no existe o no tiene reconocimiento oficial, es una universidad patito. Lo primero que ustedes tienen que validar antes de cursar estudios superiores es que la universidad tenga un reconocimiento o validez oficial, ¿vale? Autonomía en lo administrativo, en lo académico y lo jurídico. Le decía, no tengo que rendirle cuentas ni al rey, ni a la religión, ni a nada. Somos totalmente independientes de pensar como queramos y la ciencia o la cultura o nos vaya diciendo esa parte, ¿no? Entonces, había modelos. El primer modelo que surge es el de la Universidad de París en Francia y lo que ellos se hacen es expandir por todo lo que es el norte de Europa, Noruega, Dinamarca, Francia en sí misma, se lleva directamente a Gran Bretaña y de la Universidad de París se deriva a la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, y bueno, ya a lo largo del tiempo, estas universidades se convierten en las universidades norteamericanas, Stanford, Harvard, el MIT, Yale, entonces son las universidades, todas ellas vienen del modelo de la Universidad de París, donde se desarrolló de más alto grado la filosofía y la teología. Son universidades donde la religión es importante, donde sigue siendo un elemento clave. Cuando ustedes ven una película norteamericana,
incluso pagana, así tipo escuela de rock, ¿no? Donde es un maestro que les va a enseñar rock and roll a sus chicos de segundo grado. Antes de hacer cualquier cosa, lo que hicimos nosotros, ¿no? Decir una pequeña oración, pero ellos se la dirigen al Dios del rock, ¿no? Como que en Estados Unidos el pensamiento religioso sí es algo vital, es algo importante para poder desarrollar, y esto se deriva del pensamiento de la Universidad de París. Pero hubo otro pensamiento más laico, el pensamiento de la Universidad de Bolonia. Bolonia también, de Italia, permitía que otro tipo de estudiantes formaran parte de los estudios universitarios. Fue el representante que se derivó totalmente a la parte latina, fue mucho más enfocado a la parte de derecho, de leyes, de jurisprudencia, de humanidades. Entonces, su principal elemento en Europa es la Universidad de Salamanca, y de ahí se derivó hacia los modelos latinoamericanos, ¿no? La UNAM, el POLI, incluso nuestra Constitución están derivados de este pensamiento universitario de la Universidad de Bolonia. Se derivó por completo en un caso tal cual, ya no era tan dependiente de la religión, al contrario, ¿no? Nos separaba en absoluto de ello al grado de formar un Estado laico. Es la diferencia de los diferentes modelos que surgieron. Por eso es que cuando hacemos un análisis comparativo entre la educación de las universidades que vienen o se derivan del modelo de la Universidad de París, es que son más religiosas, son más estructuradas, tienen mucho mayor desempeño en el área de la filosofía. Y en el caso de nosotros, ¿cuáles son nuestras principales carreras en México? Derecho, contabilidad, administración y educación, ¿no? Es lo que más imparte, son las carreras que tienen mucho más pegue, ¿sí? Difícilmente hay formación de filósofos, de lingüistas o de otro tipo de situaciones, no forma parte de, cuando en las universidades del norte, pues sí es algo que se practica mucho, ¿no? Eso es algo vital que se va desarrollando. Son los dos modelos universitarios que a partir de ahí pues fue editándose toda la historia de la educación que ya verán ustedes en su cuarta materia. El currículum, ahora sí hablamos del trivium y del quadrivium. Trivium y quadrivium formaban parte de las llamadas artes liberales. ¿Por qué se les llamaba artes liberales? Porque no dependían ni de la filosofía ni de la teología, ¿no? Pero las que no eran liberales era el derecho, porque se basaba en el derecho canónico que establecía la Iglesia, la filosofía, que estaba totalmente apegada al pensamiento escolástico, la teología, que era educar por completo en las ciencias religiosas, y la medicina. ¿Por qué? Para poder tocar un cuerpo, para poder profanarlo, tenías realmente que tener conocimientos muy cimentados y basados en la religión. Entonces, derecho, filosofía, teología y medicina eran artes no liberales. Esas sí estaban apegadas totalmente al aspecto religioso. Pero las artes liberales, esas sí podían enseñarse sin necesidad de involucrarse tanto con el pensamiento de la fe. Entonces surge estas artes propias, formaban un mejor conocimiento y se dividía. El trivium era la gramática, la retórica y la lógica. Esas eran las materias del trivium, eran las materias base, ¿no? Y posteriormente eran las materias de especialidad, que era el quadrivium, que era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Los primeros protestantes fueron los que se dedicaron a estudiar el quadrivium. Se me fue el nombre, Galileo. Galileo fue un primer protestante porque a través del estudio de la geometría fue el primero en decir, oye, espérate, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, como lo es el Sol, como lo es la Luna, como lo son los planetas. Entonces de ahí empezaron a surgir, porque ellos, totalmente alejados de los pensamientos religiosos, tuvieron un mayor descubrimiento científico y pudieron establecer teorías más grandes que ya a partir del siglo XV fueron hacia la decadencia de este pensamiento medieval. Entonces, hasta ahí. Eso es el currículum o la manera en que se fue llevando el desarrollo de la educación medieval. Cortito, porque durante 10 siglos fue exactamente lo mismo, es parte de este show. No sé si haya dudas o comentarios, entramos en el proceso de conclusión. Yo ya hablé mucho, ahora sí quisiera escuchar qué reflexiones empiezo a dejar con todo esto que les voy diciendo. Kenia, por ejemplo. Pues, yo creo que en este tipo de filosofía de la educación, media, sí hubo demasiado cambio a diferencia
lo que hablábamos ayer, porque ya empieza uno a soltar, entra, por decir, la religión, que creo que fue, bueno, es una gran influencia en la educación que, como dice, actualmente tenemos, y aportaron muchas cosas, y también creo que tuvo mucha obstrucción en seguir desarrollando la educación como venía desde antes. Entonces también es una educación nueva, como usted decía, en oficios, y vemos que ya se está asemejando más a la educación que tenemos hoy en día. Todos estos conocimientos ya van basados más en conocimientos que ahorita ya vamos teniendo, y vamos viendo, como usted hablaba, de las universidades y cómo van cambiando a través del tiempo, y cómo se van dividiendo cómo se va dividiendo como la de París y la de ay, Solamente. bueno, que esa Digo, decía Bolonia. que la de Bolonia era un poco más laica, y la de París era un poco más allegada a la religión. Y pues creo que es muy importante tomar en cuenta desde ahí el desarrollo que ahorita vamos teniendo, y los aportes que van haciendo hacia ahorita la educación que es hoy en día, para valorar y ir analizando un poquito más de lleno todo lo que es la religión, que es un poquito, por así decirlo, que nos limita en algunas informaciones, como usted dice, que quemaron información de textos y todo lo que había de Platón y todo eso. Entonces en sí no sabemos si todo lo que tenemos ahorita es lo que había antes, o si desaparecieron a lo mejor algunas cosas importantes que nosotros no tenemos ni idea de que existieron. Ok. Perfecto, muchísimas gracias. Kenia, bonito comentario. Ahorita hablo, nomás déjenme ver. José María, ¿tú qué quieres opinar? Pues sí, que la educación, conforme fue pasando el tiempo, tuvo grandes avances y aportaciones. También que pues con estas mismas aportaciones hubo una forma más fácil de organizar las escuelas, de elaborar planes de estudio que realmente nos sirvieran para llegar hasta donde estamos ahora, ¿no? Donde nos enseñan lo que realmente necesitamos, dejando de lado así que, pues, cosas como la religión o no sé, pues, solamente eso. Ok, muchas gracias. Richard. Yo solamente tengo una duda. ¿En lo eclesiástico entraría la Santa Inquisición? Sí, Porque pues eso. no fue como enseñanza, pero fue un método de tortura. Fue Entonces ahí imposición. perdón, imposición. Entonces, ¿cómo aplicaría ahí pues como el conocimiento si todo decía que era de Dios? La Santa Inquisición lo que se dedicaba era a vigilar el cumplimiento de la Biblia. La Biblia tuvo un fenómeno fuerte, fue el elemento de educación, pero también fue el libro de castigo o el libro de sanciones. Entonces, lo que la Santa Inquisición se encargaba, muy alejado del tema de la educación o de las universidades o de los maestros, la Santa Inquisición fue un instrumento de la Iglesia para vigilar el cumplimiento de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, si tú no aplicabas esas enseñanzas de la Biblia, pues tenían capacidad de castigarte o de sancionarte por lo mismo. Lamentablemente, pues sí cayó en graves situaciones, porque utilizaron elementos de tortura, de manipulación, de control excesivo sobre la población, y sí fue un elemento bastante caótico dentro de. Entonces sí, era o lo haces porque lo contrario te puede ir mal. Entonces también eran los principales responsables de que si te querías salir del control de lo que la iglesia determinaba,
pues inmediatamente te juzgaban, como le pasó a Galileo, ¿no? Empezaron a juzgarlo, le pidieron que se retractara o de lo contrario sufriría graves consecuencias. Eso era en la parte de educación. En la parte de prácticas heréticas, como lo era la brujería o el nigromantismo o otras situaciones, pues ya te aplicaban métodos de tortura. Si se te ocurría decir yo no creo en Dios, e inmediatamente te caía la Inquisición, te torturaba hasta que profesaras de nuevo tu fe. Fue una muy mala manera de llevar esa justicia o esa imposición de la fe que estábamos viviendo, que lamentablemente, pues sí derivó en la educación, porque aquí surge uno de los grandes pedagogos que ya descubrirán después en Historia de la Educación, que fue Comenio. Ellos fueron de los primeros en decir, la letra con sangre entra. Si no hacías las cosas, el maestro tenía toda la autoridad para darte una muy buena zarandeada para que pudieras aprender el concepto, ¿no? Entonces, no era que aprendieras a leer, sino que te obligaban a leer y te generaban ahí un estrés, le daban en la torre a cualquier teoría moderna de educación que estemos ahorita llevando. Por eso es de que esa era la manera de actuar por parte de la Inquisición. ¿Vale? Gracias. Sandy. Y esta etapa fue muy importante ya que surgieron muchísimas cosas que nos han ayudado para mejorar la educación de las personas, para formar chicos de bien. Y además surgió algo muy importante que fue la universidad, donde se brindaron más servicios para una mejor educación y para que las personas se prepararan o se graduaran en un oficio o algo así. Perfecto, muy bien. Lupita. Como ya vimos, bueno, la filosofía de la educación medieval tuvo muchos cambios a lo largo del tiempo y pues ahí pues la iglesia se metió mucho durante la educación, cómo fue evolucionando, cómo ponía sus prácticas durante la educación y cómo va surgiendo cada día diferentes cosas y ya. Muy bien, gracias Lupita. Ruth. Nada. Sí, pues yo creo que es una disciplina reflexiva, crítica, ya que al paso del tiempo ha evolucionado a lo largo de la historia, como se comenta que pues antes se enseñaba de alguna manera y hasta ahora pues ya es diferente porque ya no son las mismas enseñanzas de antes a ahora. Ok. A ver, denme un segundo en lo que termina la licuadora. Perdónenme. Perdón, no es que luego, yo sé que el ruido no deja escuchar. Definitivamente fue la base, fue como que el raíz, bueno, no es cierto, la raíz es el pensamiento grecolatino. Aquí ya empezó a surgir el arbustito de cómo la educación se va consolidando, sí, va especializándose a lo largo de la vida, pero se adquieren muchos elementos que se van replicando, o sea, así como les estuve diciendo ayer, esto lo vemos actualmente de esta manera, así como ahorita les dije, no, pues es que esto ahora lo vemos así en la UNAM, lo vemos así en el colegio, así en Colpos. Definitivamente son situaciones que hemos recibido y hemos heredado, pero que no eso signifique que no se pueden mejorar, que no se pueden corregir. Fue lo primero que quedó claro ayer al decir de filosofar sobre la educación. ¿Qué es lo que sí está funcionando y qué es lo que no? Colpos es una demostración directa de lo que significó el cambio de un pensamiento en educación superior. El fundador, el doctor Valentín Sosa, dijo, no es tanto hacer que los alumnos vayan a universidad, que se tengan que desplazar. Imagínense si no existieran las universidades ahorita. Ustedes ahorita ya la tienen más que fácil, hay muchos centros educativos. Pero antes en el Estado de México, si querías estudiar educación superior, o te ibas a Toluca o te ibas al DF. O sea, era parte de, ¿no? Él dijo, no,
No se trata de que ellos vayan a la universidad, sino llevarle la universidad a ellos. Buscamos a los profesionales de los centros donde estamos nosotros conglomerados, que hay muchos, o sea, ¿cuántos aquí en Izcali o en la parte metropolitana de México, cuántos expertos en educación no habemos? Y lo que hacemos va a ser llevarlos a las diferentes sedes. Así es como él empezó a surgir. Oye, pero no tenemos instalaciones, ¿cómo quieres construir tantos edificios en tantas cosas? No, pues si no necesito eso, vamos a ponernos de acuerdo con las escuelas que ya existen, así sea en el caso de ustedes una prepa o un kinder o una primaria. Incluso hubo por ahí una vez en Tejupilco que incluso fue dentro de un salón de fiestas en el cual se llevaban las instalaciones, ahí se llevaban los maestros y los alumnos se juntaban y tenían una oportunidad de salir adelante. Y entonces no es tanto llevar el alumno a la universidad, sino llevar la universidad al alumno. Eso es una demostración de que las cosas pueden cambiar, de que las cosas pueden aplicarse de manera diferente. En algún momento ustedes van a llevar organización o planeación de centros educativos, van a poder generar una idea y por muy absurda que pueda parecer, la van a poder transformar. Esto es derivado de lo que ya existe, como les marcaba ayer. Sí, es cierto, hay que tomar en cuenta lo que ya ha pasado, pero no cerrarnos a que eso es la piedra filosofal, que es el centro del mundo, que sí tienen que ser las cosas, sino pensarlas y proyectarlas de manera diferente. ¿Vale? Muchas gracias, Andy. ¿Alguien más quiere externar algo? ¿Alguna opinión? A ver, Ángel. Pues yo digo que más que nada todo eso pues se venía viendo, sino que bueno, nos vamos atrás de los filósofos, que ellos tenían su escuela, pero ellos no querían quedarse atrás, sino que querían hacer una mejor escuela donde ellos siempre querían ser los mejores, que temas puedan implantar que sean mucho mejor. Entonces nos vamos a... No se te entiende, Ángel. En Roma. ¿Me escuchan bien? Sí. Nos vamos a la educación en Roma, por donde te dice que ahí ya se manejaban las tres etapas, ¿no? Nos dice que en la primaria ya no había discriminación y ya entre 6 y 12 años ya iban a la primaria los niños y hombres. Y ahí es donde me confundió algo, porque me dice que ya en la secundaria ya nada más iban nuevamente los hombres y las mujeres impartían sus clases dentro de sus casas, ¿cierto? Hubo unas palabras que estuve viendo ayer que pues, la verdad me fueron así como extrañas, ¿no? Y tuve la necesidad de quererlas investigar sobre sobre la pedagogía romana, que nos dice que la pedagogía en Roma fue más retórica que la filosofía. Y la pregunta retórica es la que me fue extraña. Sí. Entonces tuve la necesidad de investigarla y nos dice que la retórica nos decía que en los educadores de Cicerón, que la retórica era el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir en forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover y percibir. La otra que nos dice del educador quintiliano, elocuencia, pues más que nada se caracteriza con la otra, porque es la facultad de hablar bien y con fluidez para convencer a quien lo escucha. Y creo que ayer una compañera nos decía que una vez pasó enfrente a no sé, explicar algo enfrente de todos los papás, donde ella se sentía como que no lo escuchaban, como que no tenía la facultad para expresar lo que ella tenía que decir y hacerles de su conocimiento a los señores, ¿no? Para que le pusieran atención. Y eso me llamó mucho la atención por eso también. Ok. Sí, ciertamente, fue mucho mayor desarrollo de la parte retórica. Por eso
Los filósofos hacen su mayor referencia siempre a Grecia y los abogados hacen su referencia siempre a Roma, ¿no? Es el derecho romano y todo lo que fue la parte de manejar las grandes gentes, las grandes masas, porque a través de la retórica y del uso de la fuerza fue como Roma se expandió a lo largo de toda Europa. Tienes razón, muy bueno, y justamente los mejores predicadores, los mejores elementos, pues sí surgieron a partir de, por eso es de que los grandes... sí, las grandes mentes en cuanto al hacer de oratoria siempre fueron derivados del pensamiento romano y Cicerón fue el maestro de la oratoria en ese sentido. Cuando se surge ya este tipo de educación medieval, ya es la mezcla de ambas culturas, tanto el pensamiento filosófico de Grecia como el pensamiento retórico de Roma hacen una transformación de todo el imperio romano. Pero sí, muy buen aporte, Ángel, gracias por compartirlo. Cari. No te escucho mucho. ¿No? Ya te escucho. Ah, ok. Bueno, a mí más que nada es un como comentario del tipo de la educación. O sea, a mí me llamó más la atención esta parte, ya que pues la tradición de caballerisca, sí, caballerisca, pues es una forma de cómo aprendían, de cómo conocían ciertas cosas y tenían más manera de aprender cómo era antes. Ahora tienes que, lo aprendes, pero que de cierta manera tienes que buscar de tu propia parte y ahí eran obligatorios, que quieran o no, tenían que hacerlo y pues estaba bien porque conocían mucha información, hacían muchas actividades y cosas así. Ok. Y pues ahora pues hicieron pues como que quisieron copiar la parte de las escuelas de París, hicieron como que copias y así, quisieron similar. Es a lo que yo más me enfoco. Perfecto. Pues más que copias, sino que simplemente a quienes fueron trayendo esa educación, a nosotros nos conquistan los españoles pues obviamente se formaron en la Universidad de Salamanca, pues obviamente ellos nos traen ese sistema de formación. Fue más que nada una herencia, no tanto que nosotros lo hayamos querido copiar, pero muy buen aporte, Cari, muchas gracias. Normita. Bueno, en lo que vi la diferencia es que en la educación de la Edad Media, pues como ya vimos, existían 3 tipos de educación, que era la caballeresca, la gremial y la ciudadana, que la que más se asemeja a nuestra educación ahorita es la ciudadana. Y como se fue pasando el tiempo, pues apareció o se creó la universidad, que es ahorita como que, pues, en donde estamos nosotros, cómo se va cambiando la educación y vamos dando más conocimientos. También en la Edad Media, de lo que más se aprendía o de donde partía todo era de la Biblia. Ya ahorita pues ya partimos de diferentes conocimientos, de diferentes fuentes, que puede ser internet, libros y demás cosas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Normita, exactamente. Y pues sí hay parte caballeresca todavía en nuestras vidas. Imagínense todo lo que tiene que hacer un futbolista para poder alcanzar la fama, todo lo que tiene que hacer un tenista, un golfista, una cantante. Lamentablemente es que ahora ya no son tan caballeros como fue en esa parte, ¿no? Creo que ahora al contrario se la hacen de divos o de divas o de princesos que lejos de ilustrar, pues lo que hacen es impulsar malas maneras de llevarlo, ¿no? Que bueno, a final de cuentas ha sido lo que la cultura les ha transmitido en toda esta evolución del pensamiento. Muchas gracias, Normita. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Adriana?
Pues habla más o menos de como estamos ahorita, ya la de la educación medieval, desde que se fue separando ya todo desde la educación, la iglesia y lo del sistema político, ¿no? Que ya la educación era pues una cosa aparte, la iglesia pues ya era aparte, y que ya todo se fue separando. Haga de cuenta que ya el duque y los reyes y todo ya eran aparte, la iglesia estaba separada, ya era el papa, ya la educación caballeresca pues ya estaba aparte, la educación gremial pues ya eran gremios que defendían la vocación pues que cada quien tenía, por ejemplo, los panaderos, los zapateros y así, ¿no? Y ya recibían esta educación, pues ya casi más los hijos de los, así de los gremios, ¿no? Ok. Y ya impartían eran los maestros los que impartían esa educación. Más a nada ya eso es lo que se me está quedando, que ya desde entonces ya estábamos separados todos, ya no era como cuando estábamos que los romanos y todo eso, ya éramos aparte cada quien, y se empiezan a crear nuevas ideas como la Universidad de París, la de esta Bolonia, que la hicieron la corporación de estudiantes, pues eran puros extranjeros. Su universidad era Salamanca, y a través pues, de ella se hicieron los hispanoamericanos. A partir de ahí ya surge lo del currículum, para hacer todo lo de las artes liberales, para que era el derecho, la teología y la medicina. De ahí pues ya se siguen las del trivium y el quadrivium, y que era la gramática teórica y lógica. El quadrivium se supone a la aritmética, la geometría y la astronomía, a lo que estamos viendo ya en estos tiempos, que es la aritmética y todo. Muy bien, muchas gracias, una excelente recopilación. Gracias, Adriana. Y Sí. Gaby. Bueno, hemos visto los cambios que ha tenido la educación, bueno, desde la Edad Media. Ahí se incluían pensamientos, ideales y, bueno, igual la religión, llegando hasta el día de hoy en la creación de universidades autónomas e independientes, tanto de pensamiento y, bueno, pues ya no se incluye lo que es la religión. Ok, muy bien, buena reflexión, buen cierre. Concreto y directo otra vez. Gracias, Gaby. Bueno, chicos, Sí. pues, bueno, no sé si alguien más quiera algo. ¿Ya todo bien? ¿Cerramos? Ahí vamos. Ok. Vámonos a la tarea. La tarea se va a tratar de ver una película. Esta película se llama El mundo de Sofía. Conseguirla está canijo, ¿no? O sea, poder ver, no está ni en Netflix, ni en Amazon, ni en YouTube, ni nada. Yo donde la descubrí en Facebook. Lamentablemente, y les digo lamentablemente, está en español, porque esta película es una combinación de muchos idiomas. Tiene partes en alemán, tiene partes en latín, tiene partes en ruso, en español, en inglés, en nórdico, que es el idioma oficial de la película. Está muy padre. La verdad es de que ese juego de idiomas gusta mucho y es un elemento muy padre, pero bueno, ahí está en español para que no batallen con ella. Pueden verla, está muy bonita. Les acabo de compartir el link por el WhatsApp para que no tengan problema en verla. La van a ver a través de Facebook. Y van a hacer dos cosas. La primera es el resumen. Van a hacer el apunte de toda la película y me van a volver a contar la historia, de qué trató con los elementos principales, aquellos filósofos que más te llamen la atención. Es importante que los pongas. Y las otras dos últimas páginas ya no es que me platiquen nada, sino más bien
en esas vías que tú ya quieres ser un profesional de la educación y con las interrogantes que hemos visto de cómo filosofar adecuadamente, ¿qué reflexión personal te deja para aplicarlo directamente en la educación a la que te vas a dedicar? Entonces es un trabajo de 5 páginas. Con este trabajo pues vamos a cerrar la parte evaluativa la próxima semana de la materia. Me lo van a enviar por correo. Les voy a compartir mi correo también por el WhatsApp, para que me lo envíen por ese medio y ya poderlos empezar a revisar. Tienen de límite hasta el próximo viernes para ver la película y para hacer el resumen y reflexión. Está sencillo. Literalmente esta materia es más introductoria, es más tratar de comprender por qué estamos estudiando esta carrera. No se trata tanto de que les vaya a aplicar un examen de filósofos y de etapas de historia, pero sí conversar como lo hemos venido haciendo hasta ahorita muy bien. Y este nivel de participación que ustedes están haciendo me gusta mucho. Estoy seguro que a la larga va a ser un gran grupo. Bueno, ya lo es, pero se va a consolidar como un gran grupo, porque sí tienen una participación sólida, fuerte, están aguantando vara, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas con la tarea. De una vez, hablen ahora o callen para siempre, o al menos por la semana. ¿Todo bien, Estrella? Yo nada más veo que te andas riendo ahí. Sí, todo bien, profe. Ya entendí Perfecto. todo, vamos a ver la película y todo. Ok, muy bien, sí, y bueno, que me hagan toda este análisis. Pues chicos, quise acabar un poco antes, lamentablemente pues sí, se nos va el tiempo así fuerte, pero muchas gracias por estar aquí. Apenas se terminar de procesar el video de la clase de ayer, sí estuvo muy larga, entonces ya hoy subo a YouTube, o espero subir hoy ya a YouTube las 2 clases, tanto la de ayer como la de hoy, para que puedan volver a repasarlas si así lo quieren, o para los que nos faltaron de entrar. Vale, Richard, para que les pases el dato de que la clase se va a retransmitir. Pero de todas maneras, la asistencia ya está pasada. Ya nada más, chicos, que tengan excelente semana. Otra vez, gracias. Y pues estamos aquí. Si ya no hay dudas, si ya sienten que cerramos bien la parte de historia de la filosofía de la educación medieval, pues ya sería todo. Profe, Mande. Gracias, profe. Buen día. Buen día, Ángel. ¿la tarea se enviará en el transcurso de la semana? En el transcurso de la semana, tienen hasta el viernes para enviármela. Si la acabas hoy, adelante. Si la acabas el miércoles, adelante. Si la acabas el viernes, adelante. Distribuyan bien sus tiempos porque sé que trabajan y tienen 20,000 ocupaciones. Richard. Maestro, Bueno, Normita. en el correo, ¿qué datos tenemos que mandarle? No, ustedes hacen la tarea y en el correo únicamente me adjuntan el archivo y nada más me dicen, soy fulanito de tal, le envío mi tarea de filosofía de la educación. Ah, ok. En esta materia va a ser por Profe, correo. Mande, Ángel. Profe, teníamos una duda. Bueno, ayer estábamos con el comentario del resumen, el resumen que estamos haciendo todos nosotros de lo que estamos viendo, del apunte, pues, ¿cuándo lo tenemos que entregar o cómo lo vamos a entregar? El resumen, el apunte, como tal, no me lo van a entregar a mí, ¿sí? Ese es un apunte personal, ese es un ejercicio que a la larga les debe favorecer. Si quieren que lo revise el próximo domingo, lo que hacen es tomarle fotos y ya sea que me envíen las fotos en un correo inmersas, normalmente se pierde el orden, entonces yo lo que hago, les pido es que normalmente inserten las fotos en un documento de Word o de PowerPoint y ya yo les hago retroalimentación sobre los apuntes. Pero la verdad es que no quiero así pedírselos obligatoriamente. ¿Por qué? Porque sí es una semana muy intensa en cuanto a la asimilación de contenidos y estoy confiando ahora sí que en el desarrollo de los apuntes de cada uno de ustedes. No obstante, si quieren que los revise, adelante, me los pueden enviar por fotografía, por correo electrónico. Es opción, es opción. Es opcional, exactamente. Lo único que va a contar, para bien o para mal, es este trabajo que les estoy pidiendo. Este trabajo lo A ver, en orden, perdónenme. ¿Quién fue primero? ¿El trabajo lo quieren en libreta o en computadora? Como gusten. Si es en libreta, que las fotos las peguen en un documento de Word y me lo envíen, o si lo hacen en Word, que lo hagan en Word y me envíen el archivo. Okay.
Ujú. ¿Ya nadie más? Profe. Richard, mande. Es la reflexión personal la que se le va a mandar. No, el resumen y la reflexión. Son los dos elementos. Van a ser 5 páginas en total. Ujú. Ricardo. Uy, ya se fue. Yo tengo una duda. Ujú. Sí. Para mis compañeros que no pudieron tomar la clase porque estuvieron trabajando o porque tuvieron algún inconveniente, no ve que la coordinadora nos había dicho que no había ningún problema por el día de hoy. No sé cómo vaya a ser, cómo lo vaya a tomar usted en cuenta. No se preocupen, mientras me hagan los trabajos académicos, no pasa nada. Sí, ya lo que voy a hacer yo es retransmitirles la videoclase para que la vuelvan a tomar aquellos que no pudieron estar, o incluso ustedes mismos si la quieren volver a repasar, adelante. Profe, Mande. ¿las posteriores sesiones también serán sábado y domingo? Sí, durante esta materia sí. A partir del próximo mes ya nada más van a ser en sábado. Ah, ok. Ujú. Sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Nadie más? ¿Todo bien? Pues bueno, chicos, entonces, si ya no hay más dudas, cierro la sesión. Que todos tengan excelente día. Cuídense mucho, pórtense bien. Gracias, chicos. Bye. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta Bye, luego. bonito domingo. Bye. Bye. Igualmente.